Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos. Como comentaba Jorge, y un poco en la línea de lo que había explicado mi compañera Natalia, yo voy a seguir con la seguridad del videojuego. Nos referimos al aspecto de la protección, ¿de acuerdo?, de la información. Igual que registramos una marca o una obra de propiedad intelectual, también es necesario establecer medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos, ya sean datos de carácter personal o datos simplemente confidenciales que no nos interesa que se hagan públicos. Pues bien, en ese sentido, es muy importante que creamos un entorno seguro y confiable para que los gamers se sientan cómodos a la hora de registrarse. En pantalla vemos cómo a menudo las brechas de seguridad en videojuegos trascienden y aparecen en la prensa. Pues bien, creo que huelga decir que las consecuencias de una brecha de seguridad pueden ser nefastas y que incluso pueden acarrear sanciones económicas. Muchas veces, como decíamos, para poder jugar, para registrarnos en un videojuego, tenemos que proporcionar nuestros datos, ya sea de identificación, de contacto, incluso a veces de pago, las tarjetas de crédito, o PayPal o lo que sea. Entonces, en ese caso, cuando somos nosotros los propietarios del videojuego, tenemos que anticiparnos a estas posibles amenazas y vulnerabilidades para evitar la pérdida de la confidencialidad. Porque en ese caso podríamos estar ante un acceso malicioso por parte de terceros o, como decíamos, de la publicación de datos de nuestros usuarios en la red. Bien, para proteger la información, como decíamos, debemos revisar y establecer una serie de medidas que mitiguen estas posibles brechas, porque no hay que olvidar que en cualquier proyecto, ya sea un videojuego, una empresa o lo que sea, siempre tenemos la posibilidad de una brecha de seguridad. Pero, sin embargo, lo que tenemos que hacer es anticiparnos y crear una serie de medidas. En primer lugar, y quizá la más llamativa, sería dónde almacenamos nuestros datos. Bien, es muy común utilizar un proveedor externo, que sería un cloud, por ejemplo, donde almacenar nuestros datos. ¿Por qué? Pues porque es una manera de abaratar costes y nos facilita mucho también nuestros servicios. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que antes de contratar con un proveedor de este tipo, tenemos que revisar si cumple con las medidas de protección de datos, en este caso de Europa, ¿de acuerdo? El conocido como GDPR. Y también es muy importante comprobar si los servidores de este proveedor están dentro del espacio económico europeo, ¿de acuerdo? Siempre es más barato contratar un proveedor que esté en China, por ejemplo, pero la seguridad puede no ser la más adecuada, ¿de acuerdo? Estamos hablando en términos generales, siempre hay excepciones y habría que ver caso por caso. Bien, en segundo lugar, muy importante, si utilizamos programas open source, librerías, APIs, lo que sea, programas de terceros que encontramos en Internet, antes también tenemos que revisar de que estos no tienen importantes vulnerabilidades. ¿Por qué? Pues porque si incorporamos esta librería o esta API a nuestro juego y luego esto nos causa una brecha de seguridad, pues puede ser un problema muy, muy grave. No hay que olvidar que este tipo de software libre puede ser una puerta trasera de acceso, es decir, que personas que han creado la librería o incluso otras utilicen esta librería para acceder a nuestros datos. ¿De acuerdo? Entonces es un problema que puede ser muy, muy, muy relevante y aparecer en prensa, como veíamos, y que se puede solucionar a priori únicamente con revisar las medidas de seguridad de la propia librería. Después, en tercer lugar, también tenemos que proteger las comunicaciones, las credenciales de los usuarios para un poco lo mismo, ¿no? Para que nadie pueda acceder a ellas y utilizarlas en su contra para efectos maliciosos. Una de las medidas más fáciles de usar en ese sentido es la encriptación. Hay muchos tipos y en cada caso será recomendable uno u otro. En cuarto lugar, tenemos los textos legales. Igual que tenemos que informar de qué tipo de licencia, como comentaba Natalia, cuando adquiero un videojuego, ¿qué estoy adquiriendo? Una licencia de uso, ¿vale? ¿Qué me permite hacer esta licencia de uso? ¿Lo puedo compartir en Internet
¿Puedo jugar yo únicamente a nivel individual? Bueno, es una serie de condiciones que tienen que especificarse en el momento de la compra. ¿De acuerdo? También, del mismo modo, también tenemos que explicar cómo vamos a tratar los datos de los usuarios. Pues eso, los datos de acceso de login muchas veces se utilizan redes sociales para hacer el login. Por ejemplo, entra con tu cuenta de Facebook o de Twitter o lo que sea. Pues estos datos el usuario tiene que saber en todo momento cómo se van a tratar, si se van a acceder a terceros, etc. Y por último, también muy importante, en los textos legales hay que informar de las responsabilidades de cada parte. ¿Por qué? Pues porque el usuario tiene que saber qué está permitido y qué no. Y si incurre en un acto que no está permitido, las consecuencias legales. Y por último, quizás sería el más obvio, pero lo que nosotros recomendamos es establecer un plan de acción para el caso de que haya una brecha de seguridad. Esto lo que significa es tener todo controlado para, en el caso de que haya una brecha que salga a prensa o lo que sea, sepamos cómo actuar, cuáles son nuestras prioridades, si tenemos que actuar primero contactando con los usuarios para informarles o antes tenemos que hacer una copia de seguridad de los registros, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las medidas básicas que recomendamos revisar antes de lanzar un videojuego al mercado. Bien, pasamos al segundo aspecto que vamos a comentar en mi presentación, que sería el de la publicidad en el sector del videojuego. Bien, en primer lugar, decir que como en cualquier sector, ¿de acuerdo? Los videojuegos se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías, a la vida moderna. Antiguamente se jugaba en las salas de recreativos y los videojuegos se anunciaban en formato papel, en la prensa escrita, como podemos ver aquí. Esto parece que hace muchísimos años y, bueno, en realidad no son tantas décadas. Entonces, ahora, sin embargo, el juego es online en la mayor parte y los videojuegos se publicitan pues, en redes sociales, en plataformas de streaming, competiciones y también por los influencers, que es una figura que, como todos sabréis, se está utilizando en el mundo de la publicidad. En el mundo de los videojuegos, otro fenómeno publicitario es el de los fans. Los grandes videojuegos cuentan con legiones de fans, que promocionan y defienden un producto sin apenas compensación económica en muchos casos. Esto es el conocido como concepto tribu o el efecto Apple, que por el simple hecho de que el producto sea Apple, yo ya lo voy a comprar y ya voy a elegirlo antes que otro, aunque incluso el otro sea mejor. Eso es un poco lo que pasa con los videojuegos. Después, otro aspecto que queríamos comentar son los gameplays, que podríamos decir incluso que es otro negocio paralelo, porque genera tantas ganancias a los publishers que se puede considerar otro negocio, pero en principio sería una forma de publicidad. Pues bien, los gameplays, para los que no conozcáis el término, es una especie de grabación del videojuego que puede ser de una jugada individual o en equipo o una competición y que se cuelga en plataformas como YouTube o Twitch. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en ese aspecto también explicaros que del fenómeno de eSports, que vendría a ser un poco lo mismo, pero con sport, hablará mi compañero Andrés Valls después de mi intervención. De acuerdo. Pues bien, este mercado secundario que decíamos ha generado mucho éxito y grandes ganancias a los gamers y a las plataformas que comparten estos videojuegos. Pero ¿qué pasa con los publishers? Bien, estos también reciben ganancias, aunque sea de manera indirecta, por la visibilidad y el engagement que se genera. Pero hablamos de publicidad indirecta porque es muy común que las plataformas de YouTube o Twitch o los gamers no pidan autorización a los publishers para compartir el videojuego, la partida. ¿De acuerdo? Y eso, en principio, está aceptado por la comunidad, seguramente, muy probablemente, porque los publishers reciben unos beneficios indirectos
muy importantes. Entonces les compensa no decir nada al respecto y hacer la vista gorda. ¿Por qué decimos esto? Pues porque si estamos hablando en el sentido estricto de la ley de propiedad intelectual, cuando hablamos de una reproducción y comunicación pública de una obra sin autorización del titular, como sería compartir la partida, un gameplay, nos encontraríamos en un caso de una infracción de los derechos del publisher, ¿de acuerdo? Pero como decíamos, existe una tolerancia y que por el momento no ha causado revuelo significativo. Pero, sin embargo, eso, dejar claro que sí que es una infracción de derechos y que hay que tener mucho cuidado en cómo se gestionan estos gameplays y cómo se gestiona la relación con el publisher. Bien, en este gráfico que vemos en pantalla justifica un poco todo lo que hemos comentado, que las ganancias en cuanto a los ingresos por publicidad de la industria del videojuego en España se ha duplicado en solo una década. ¿De acuerdo? Antes estábamos, en el 2009, estábamos en torno a los 20 millones de euros y en el 2019, 40 millones de euros, casi. Entonces, bueno, para que veáis que, como decíamos, se ha creado una industria paralela que lo que hace es mover masas y bueno, ahora también, como os decía, mi compañero os comentará más sobre el tema en sí. Y por último, y no menos importante, también para los que quizá no tengáis mucha experiencia, los desarrolladores que estáis empezando, mencionar que existe la posibilidad de conseguir financiación pública. Hay subvenciones, tanto de España como de la Unión Europea, que permiten, pues eso, beneficiarse de subvenciones para poder desarrollar nuestros propios videojuegos. Entonces, bueno, recomendamos revisar estas dos organizaciones para ver si podéis optar a ellas. Muchas gracias.